¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva jornada de entrevistas. Hoy una entrevista histórica desde todo punto de vista, por el contexto en el que estamos viviendo, por una decisión que hace 2 días atrás pensamos que no se podría generar, un acto simbólico que realizaron la mayoría de los congresistas, de los parlamentarios de nuestro país que por fin hablaron. Escucharon las demandas ciudadanas, se pusieron de acuerdo, no hubo peleas, no hubo portazos, no hubo gritos, hubo diálogo y se llegó a una conclusión. Habrá plebiscito para saber si queremos o no los chilenos una nueva constitución en abril. Está todavía por definirse la fecha y queremos conocer nosotros la impresión del gobierno y estamos con el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros, por estar con las radios regionales. Mucho gusto y qué buen día, estos días que están más luminosos que otros, por lo menos, así ha sido para mí. Bueno, Plaza Italia o la Plaza de la Democracia, o de la Dignidad, perdón, como se la ha llamado también simbólicamente, hoy día amaneció de blanco en celebración por este acuerdo. ¿Qué le parece a usted lo que se logró, este plebiscito? Mira, aquí pasaron varias cosas. Hay una dimensión simbólica, una política y una legal de lo que pasó ayer. Y creo que los 3 fenómenos son súper interesantes. La simbólica, la democracia, siempre uno piensa que es un ejercicio de mayorías y minorías. Así está mal pensada la democracia. La verdad, la democracia es un ejercicio de diálogo, de deliberación, que supone que uno conversando con otro consigue mejores cosas. Y ayer en lo simbólico pasó eso. Increíblemente, todo el sistema político conversó durante largas horas y largos días, todo el día, y todos estábamos con una sensación de suspenso, y deliberando llegó a una solución en que todos se sintieron felices, que es bastante distinto a lo que nos habíamos acostumbrado nosotros en el sistema político los últimos 6, 7 años, en que en realidad nunca nos poníamos de acuerdo, y simbólicamente por primera vez ese diálogo, esa deliberación, esa posibilidad de conversar, esa posibilidad de encontrarle razón al otro, aunque no pensara lo mismo que yo, permitió construir un acuerdo, el acuerdo más transversal que hemos tenido en el último tiempo. Era bien extraño porque, por ejemplo, veíamos a Gabriel Boric conversando con el senador Coloma, pero muy amistosamente, pero debatiendo cada uno, intentando convencerse de sus argumentos, pero llegando a un buen puerto, sin escuchar las peleas, los gritos que a veces hemos visto en el Congreso, incluso hasta los golpes que han casi llegado. Fue de verdad ejemplar. Chile marca precedentes en procesos democráticos con esto nuevamente, porque el plebiscito del 80 y la transición a la democracia fue uno. ¿Este es otro? El plebiscito del 88, el del 80 no. Del 88, pero sí, es otro, por eso por la naturaleza simbólica. Yo creo que la primera transición que enfrentó Chile, que fue desde el regreso a la democracia, fue eso. Fue esa posibilidad de enfrentarse gente como Jaime Guzmán y Patricio Aylwin, que habían estado en las antípodas de la política, o Enrique Silva Sima y Patricio Aylwin, sí, o incluso Pinochet dando vueltas por ahí, enfrentarse, pero en vez de enfrentarse, decir, tenemos que encontrar acuerdos para construir una agenda en común. Y eso lo habíamos perdido en el último tiempo. El presidente Piñera, cuando asumió el gobierno, fue lo primero que dijo, que lo llamara grandes acuerdos nacionales. No lo habíamos logrado en el sistema político todos, y ayer por primera vez yo vi esa luz de esperanza simbólica diciendo, mira qué lindas las cosas que pueden pasar cuando la democracia se transforma en lo que es, una posibilidad de conversar para encontrar acuerdos y no de conversar para demostrar lo distintos que somos. ¿El gobierno comparte esta decisión, este acuerdo? Yo creo que sí, que lo más importante que hay acá, por eso lo simbólico, es el capital simbólico, que mientras más acuerdos se construyan respecto a la agenda, todos tenemos que estar dispuestos a hacer, y es bueno. ¿El plebiscito es el camino correcto? Yo creo que sí. Tengo la sensación que sin los ciudadanos esto no funcionaba. ¿Y por qué el miércoles no lo era para el gobierno? Porque tenía que ser un acuerdo transversal. Si lo más importante de esta lógica, y por eso es lo valioso simbólicamente que te decía ayer, esto no puede ser una decisión unilateral, esto no es un problema del gobierno o de la oposición, no es un problema del Ejecutivo o el Legislativo, sino que en la medida que todos pidiéramos lo mismo había una posibilidad. Obviamente, en las posiciones de origen no era lo mismo. La misma pregunta desde el otro lado. ¿Por qué para algunos era imposible siquiera pensar en preguntarle a la gente si quería o no una nueva constitución? Y ayer nos dimos cuenta que también se podía preguntar para darle una opción a aquellas personas que no están en esto. Es que da la sensación, por ejemplo, de que el gobierno hace una autocrítica. El presidente pide perdón por no haber escuchado. Hemos puesto mucha atención también a la ministra vocera de gobierno, que ha dicho de que no supieron leer las demandas ciudadanas en el pasado. Y desde el 18 de octubre, la asamblea o el plebiscito por una nueva constitución ha sido lo que ha marcado la pauta. Y el gobierno tomó una decisión de acatar una nueva constitución, pero no a través de un plebiscito. Déjame rebatirte eso, porque para que no seas tú otro más de los que dicen lo que la gente pedía. Ojo con eso, porque yo estoy en la etapa que ese mea culpa también tiene que ver con una actitud de humildad. Porque tú me dices eso hoy día, lo que la gente pedía era un plebiscito de una nueva constitución, y yo te podría contar que hay gente que me dijo que lo que la gente pedía era un ministerio de industrias, otra gente me decía que pedía
de mejor condición de salud. Yo lo que tengo plena conciencia... 78% según la CADEM, que ha sido avalada por el gobierno. Otra vez la lógica, esta lógica de que en realidad esto lo vamos a resolver por encuestas, quizás la pregunta más equivocada de esta vuelta, por el que va grita, por el que va se manifiesta. Yo creo que la gracia de lo simbólico de ayer es exactamente que no toma esa perspectiva de la conversación. Dice, en realidad lo que tenemos que hacer aquí es plebiscitar ¿qué? ¿Sí o no? ¿No? Plebiscitar distintas opciones. Exacto, Después de eso, es que queremos o no queremos. Es la multilateralidad de la conversación lo que permite saber lo que la gente quiere, porque cuando efectivamente alguien se arropa diciendo, mira, lo que la gente quiere es lo que yo digo, error que también cometimos como el gobierno a veces, diciendo, mira, lo que la gente necesita es mérito y que crezcamos, lo que la gente necesita es que haya un plebiscito. Lo valioso de ayer es que por primera vez, al menos los representantes, que eso es, no solo los partidos políticos, los que la gente eligió, se pusieron de acuerdo universalmente en qué era la demanda que los ciudadanos querían, y por primera vez ayer hay. Entonces no es la CADEM, no es la opinión de y ahora con este plebiscito, las personas que quizás querían reforma y no una nueva constitución también tienen derecho a voz. Eso es lo simbólico de ayer. Si por eso te decía tanto que después hablemos de la política. La dureza simbólica es que nos dimos cuenta que en realidad había que la teoría de la representación, que es que gente fue electa para algo, tiene que tener la capacidad de ponerse de acuerdo entre todos para darle todas las opciones al sistema que decía de mejor manera, y también asumiendo una crisis de legitimidad, que también la tenemos todos, que no es que se hace solo lo que querían ellos, que era la Asamblea Constituyente, solo lo que querían estos otros, que era no plebiscito, solo lo que querían estos otros, que era una reforma, sino que se ponen sobre la baraja las opciones para que la gente decida. Estamos conversando con el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, sobre este acuerdo transversal para un plebiscito, para saber si es que los chilenos quieren o queremos, si también todos somos chilenos, usted también va a votar. Tenemos que votar, eso bien. Queremos o no una nueva constitución. Ministro, esto debería estar en marcha, o la nueva constitución debería aplicarse el 2021, 2022, por ahí. Hay dudas en frente a esto, a ver si usted las puede despejar. ¿La nueva o la nueva constitución? O la no. Para que sean los ciudadanos lo que sea. Imaginemos que hay una nueva constitución. ¿Se cambian todas las leyes? ¿Cómo funcionaría ese mecanismo? Porque es bien engorroso. Mira, yo fui profe de Derecho Constitucional 8 años y dirigiendo el Departamento de Derecho Público, y hoy día me fueron a preguntar a unos alumnos lo mismo. Dos cosas súper importantes. Los sistemas de derecho son continuos. O sea, nosotros todavía tenemos normas vigentes, leyes, el Código Civil se aprobó el año 1853, por lo tanto sigue vigente y sigue en la cadena. Por lo tanto, las leyes se mantienen, lo que cambia es el marco constitucional y se empieza a derogar sistemáticamente todo aquello que es contrario a esa nueva constitución. Pero muchas veces son armónicas. Nosotros hemos tenido lo que es el Código Civil con 2 constituciones, y ha seguido vigente. Lo que va desapareciendo es que lo que es contrario a esta nueva constitución y se va derogando orgánicamente. Y no hay forma de saber cuántas o qué cosas se van a ir derogando porque ni siquiera se ha escrito el papel. Exactamente, pero aún así ha escrito el papel, esto es una discusión histórica, aún así es que por certeza jurídica, para que la gente sepa si su contrato de arriendo sigue vigente, tiene que haber efectivamente una petición expresa de que se termine la cláusula. Pongamos un supuesto súper ridículo, pero que la Constitución prohibiera los contratos de arriendo. Pero eso puede hacer una constitución. Lo hace en algún lugar del mundo y yo tengo un contrato de arriendo. La gran pregunta que me haría esa señora es: ¿se deroga inmediatamente mi contrato de arriendo? No, un tribunal debería aclarar que es inconstitucional ese contrato de arriendo en esa lógica. Entiendo. Ministro, preguntarle sobre las consultas ciudadanas. Usted lidera este proceso que encargó el presidente Sebastián Piñera. Hoy se suspendió la consulta ciudadana que iba a ser los 330 municipios a lo largo de todo Chile, porque argumentan que no tiene lógica. Si ya está aprobada este plebiscito, esta idea de poder hacer este plebiscito, ¿cómo se encamina ahora? ¿Cómo siguen los diálogos? Porque parecía re importante tener este 7 de diciembre una consulta a nivel nacional para saber qué era lo que querían relativamente los chilenos. Mira, habían 3 cosas paralelas en el fondo. Había un proceso, los alcaldes habían tomado la decisión de hacer una consulta más que un diálogo, que básicamente es un día que la gente votaba y tomaba decisiones, y ellos tomaron la decisión de no hacerlo. Ellos tendrán que contar un poquito el porqué, pero parece razonable porque 2 plebiscitos en 3 meses parecía absurdo hacerlo. Además, ese gasto se puede redistribuir a en el caso nuestro, nosotros ya iniciamos un proceso de diálogo que lo que buscan básicamente, buscan 2 cosas, para decirlo bien franco. Aquí tenemos una crisis de prioridades, pero también una crisis de representatividad del sistema político, lo estábamos hablando. Y por otro, los diálogos también buscan volver a poner más horizontal la cancha. Esta idea de que nosotros decidimos cosas, los que estamos en los cargos públicos, sin escuchar a los ciudadanos, parece un error. Por lo tanto, queremos iniciar un proceso de diálogo respecto a la agenda social, respecto a las prioridades sociales, de manera de reordenar nuestra propia agenda. ¿Dónde y cuándo? Ahora, se lanza la próxima semana, así súper concreto. Ya se están haciendo sectorialmente, o sea, cada ministerio ha iniciado su proceso de diálogo, ha tenido estos procesos de conversación para reordenar su agenda, pero el día
o martes o miércoles de la próxima semana vamos a lanzar una plataforma donde tú haces un diálogo en tu casa con el formato que tú quieras. Además, lo puedes subir a esta plataforma, vamos a ir sistematizando todo lo que se va generando, pero además vamos a ofrecer una metodología estándar o una guía estándar para el que no sepa cómo hacerlo y pueda bajarlo. Y además en el Estado va a haber una especie de mandato para que todos ojalá realicen procesos de diálogos para poder priorizar sus agendas relacionadas a lo social. Esto se va a llevar, si es que hay una asamblea constituyente o un congreso constituyente, este sistema mixto, si es que se aprueba esto en el plebiscito, esta consulta que se hará a través de internet, ¿sería vinculante, sería material para este equipo de trabajo? Mira, la idea de la no exclusividad o la no monopolización del diálogo, nosotros vamos a poner como gobierno todos los insumos que nos pide la Asamblea Constituyente. Uno puede ser este proceso de consulta, yo creo que hay uno súper valioso, que es lo que hizo la presidenta Bachelet con los ELA, y habrá otros que harán los municipios, tengo idea. La idea nuestra en esto es, dentro de los insumos, por supuesto que lo entregaremos como los insumos, no somos quien nosotros hoy día como gobierno para decirle que es vinculante a una asamblea que eligieron los ciudadanos. La asamblea determinará si esto le sirve y cómo le sirve. Lo relevante de esto es que no solo para el diálogo constitucional, y eso quiero ser súper directo, porque el ciudadano me ha dicho harto estos días, o hoy día en la mañana me decía, oiga, pero mi prioridad social necesito que me la resuelva ahora, y esto parece que la Constitución va a durar 2 años. Pero son cosas paralelas. Son cosas paralelas, por lo tanto yo también quiero que nuestro ministerio reordene su agenda y los ministerios sociales reordenen su agenda de acuerdo a estas prioridades, y eso es ahora, cuando nos entreguen los resultados los próximos 60 días, y otras discusiones que se van a dar en el marco de la institucionalidad, los cambios constitucionales, se los pasaremos a la Asamblea cuando lo determine. ¿Se puede planificar sin CACEN, ministro? No, a ver, primero, nosotros tomamos la decisión de suspender la CACEN, que esa es la pregunta, pero la CACEN históricamente entre la serie 2000 y 2009 se tomó también cada 3 años. Entonces, no es primera vez que el Estado planifica con CACEN a cada 3 años. Nosotros tomamos la decisión porque tomar la CACEN en estas condiciones, que era ahora, era obvio que era imposible. Transpórtese usted por la ciudad y verá lo difícil que es tener encuestadores para que haya 80.000 personas encuestadas. Dispuesta a contestar, además. Obvio, y dispuesta a contestar. Entonces tomamos la decisión y vamos a seguir usando el instrumento que hoy día está vigente, como lo ha hecho el Estado hacia atrás. Lo que pasa es que nosotros nos pusimos un acelerador específico como Estado, que empezamos a hacerla cada 2 años, pero yo creo que tiene que haber una discusión si en 3 años o 2 años se sigue haciendo. Al principio de gobierno del presidente se habló de que se iban a reducir algunos costos como aparato estatal. Tuvimos antes al ministro Alfredo Moreno en este mismo estudio, que dijo que desarrollo social no se tocaba, y que si había que aumentar, se aumentaba, que iban a ser otras cosas las que se iban a reducir. Hoy día, entendiendo que hay prioridades, por ejemplo, de reconstrucción, que hay prioridades para apoyar a las pequeñas y medianas empresas que han sufrido esta hecatombe de destrucción, de vandalismo, y otras prioridades también. ¿Hay retrasos, hay cambios, modificaciones en algunos beneficios sociales, ministro? La respuesta enfática no, y al revés. Si se aprueba ingreso ético familiar, o sea, ingreso mínimo, la próxima semana, que es lo que esperamos que hagan los parlamentarios, al revés, vamos a meter 196 mil millones el próximo año. O sea, hay aumento de presupuestos con el cambio de la agenda social directo al ministerio, y parte importante del paquete de la agenda social que anunció el presidente son gastos mayores en el ministerio. Entonces, la respuesta es no, porque al revés, va a crecer mucho la inversión en gasto social a través del ministerio, pero sí estamos tratando de optimizar el gasto. O sea, yo creo que hay mucha plata que se queda en otros programas, que se queda dentro de la burocracia estatal, y lo que estamos diciendo nosotros, no cortar gastos, sino ver cómo aumentamos más transferencias a las personas y se queda menos en burocracia estatal. Pero significa para los ciudadanos, atrás de la línea, es que lo que queremos es que llegue más plata directa a los ciudadanos. Nosotros estamos haciendo, pero el ministerio ahora, si se aprueban las leyes, va a crecer en presupuesto sustantivamente por los gastos que tiene que empezar a hacer. Ministro, para ir cerrando, contarle a nuestros auditores que se vienen reintegrando o integrando a la conversación. Estamos con el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel. Se suspendió la consulta indígena. Se canceló. Se canceló. ¿Cuál es el motivo de fondo? Porque aparentemente no es solamente el contexto social en el que estamos viviendo, sino que tiene que ver con un tema de cómo se iba a realizar y cuáles eran los temas. Mira, cuando llegué al ministerio, conversando con el presidente de la República, tomamos la decisión de suspenderla, y esto está suspendido desde julio, y ahora tomamos la decisión de cancelarla definitivamente después de 3 periodos de suspensión, que es lo que permite el sistema. ¿Por qué la suspendimos inicialmente? Primero, porque efectivamente pasaban 2 cosas. En algunos lugares no se pudo realizar por acciones de violencia de grupos organizados que impidieron realizarlo,
y en otros lugares, después de analizar la metodología, yo tuve cuestionamiento y tuvimos cuestionamiento respecto a la amplitud de las preguntas, lo complejo del cuestionario, que hacía que muchas veces la gente ni siquiera entendiera eran lo que 11 temas, en principio. Eran 11 temas, era muy abierto, era Usted lo demasiado bajó a amplio. 5. No nos alcanzaba a bajarlo a 5, lo suspendí, iba a evaluar si seguíamos bajarlo a 5. La primera fase de la consulta son información, solo informabas. Son 5 fases en una consulta. Y al informar nos dimos cuenta que la cantidad de temas que abarcaba hacía que fuera imposible en un proceso de consulta único llegar a buenos resultados, porque la primera de los resultados dateados fue que la gente no entendía lo que estábamos consultando con razón obvia. Y tomamos la decisión de suspenderlo para reevaluarlo, después de terminar de reevaluarlo, y dada la contingencia tomamos la decisión de cancelarlo por esas 2 razones. Había violencia, el sistema no lo hicimos bien y hay que asumir cuando hacíamos demasiadas preguntas para una sola consulta. Y tercero, la imposibilidad de seguir cuando la gente en los procesos de información te dice, ¿sabe qué? Yo no quiero ni entiendo. Era absurda. Entonces vamos a analizar después cómo y en ese no lo hicimos bien por el exceso de preguntas o la complejidad de preguntas. ¿Puede existir la posibilidad de que algunas propuestas, por ejemplo, planteadas de que los terrenos indígenas pueden ser arrendados o vendidos entre indígenas después de 5 años, o de entregar como dato, por ejemplo, a forestales, iba a terminar siendo perjudicial o daba la puerta para que se volviera a usurpar de los terrenos indígenas en pro de las forestales o de la industria inmobiliaria incluso? ¿Puede ser ese un punto? ¿Usted lo reconoce así? Yo creo que no. Yo creo que el error metodológico es que si uno llegaba a esos cambios profundos que tienen que ver con darle más autonomía a las mismas comunidades y a los mismos individuos que son de comunidades indígenas para administrar su propiedad, si vas a hacer una apuesta de esa magnitud tenías que explicarlo muy bien y justificarlo y recibir muy bien la información para ver cómo corregirlo, porque sí teníamos un norte como gobierno. Nosotros queremos proteger la propiedad indígena de cualquier invasión o de cualquier manipulación de propiedad de terceros. ¿Y la consulta consideraba devolución de tierras, por ejemplo? Lo que pasa es que la consulta no era para eso, la consulta va por otra. Y la consulta tenía 11 preguntas, digo que era complejo. Entonces, cuando queríamos explicar de qué se trataba, por ejemplo, la propiedad individual, nos dábamos cuenta que además teníamos que explicar con cuántas personas se conformaba una comunidad, con cuántas... Eran tan complejos que yo creo que temas de esa importancia y que generan esos temores, que son los que tú me dices, tienen que ser tratados particularmente y no en un proceso de consulta global, porque legítimamente... o algunos pueden pensar que queríamos confundirlo y no queríamos hacerlo eso. Si que hacemos estos cambios, tenemos una voluntad profunda en el gobierno para mejorar las condiciones de los pueblos indígenas en Chile, que hoy día se encuentran en una situación distinta de todos los chilenos respecto a su propia propiedad. Y parte de las demandas de ellos ha tenido que ver con eso, pero tenemos que hacerlo de buena manera y eso es lo que queremos hacer hacia adelante. Ministro, para ir cerrando, 2 preguntas sobre lo mismo. ¿Hay una fecha o alguna tentativa de cuándo podría retomarse la consulta? Y segundo, si es que se van a replantear todos los temas otra vez. Estoy un poco apurado, la cancelamos ayer, así que déjame terminar, la cancelamos literalmente ayer, antes de ayer. Entonces estamos evaluando, no tengo respuesta concreta, estamos evaluándolo. O sea, retomarla no, porque al cancelarla se acaba las decisiones si hacemos una nueva consulta o no. Por ahora no vamos a hacer nada, veremos el próximo año qué condiciones se dan. Además, cuando estás viviendo un proceso de cambio constitucional, si es que la gente decidiera hacer una nueva constitución, parece más razonable regular esto en términos constitucionales, reconocimiento del pueblo indígena, la creación del consejo, que es la forma, resolver también cómo van a ser las consultas indígenas. Ojalá esto quede incorporado en procesos una nueva constitución entonces podría hacer innecesaria una nueva consulta. Exactamente, dependiendo de cómo avance, pero lo lógico es que el reconocimiento, la participación política y varias cosas se pueden resolver en una nueva constitución, y si eso lo deciden los ciudadanos, la Asamblea Constituyente, eso también deja stand-by o suspendida esta idea de la consulta. En regiones, ministro, ¿cuál es su mensaje? ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Porque aparentemente hay más calma en la calle, con un gesto increíble de parte de la ciudadanía que aparentemente entiende que se están llegando a acuerdos, que hay voluntad de trabajar. Ahí está en lo político. Exacto. ¿Qué tenemos que seguir haciendo todos los ciudadanos? ¿Esperamos? ¿Seguimos participando? ¿Qué hacemos? Yo creo que... ¿Cuál es su recomendación? Voy a no ser ministro de ser un ciudadano. Por primera vez en mucho tiempo en nuestra historia la pelota quedó en nuestra cancha. Y eso es una buena noticia como ciudadanos. ¿Por qué? Porque vamos a decidir qué pacto social queremos, si queremos un nuevo pacto social y qué agenda social queremos hacia adelante, que es lo que vamos a hacer nosotros con nuestro proceso de diálogo. Y por lo tanto, el desafío ahora es transformar esa protesta en propuesta. Yo creo que ese es el cambio conceptual que viene. Mi gran recomendación es que del malestar siempre uno tiene que transformar ese malestar en una propuesta, porque es la forma de cambiar los países, y quizás el gran llamado es cómo ahora canalizamos estas propuestas a través de los procesos de diálogo que va a hacer el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la participación en el plebiscito y en la potencial o
no convención constituyente que haya, cómo somos capaces de elaborar propuestas en esa lógica para acelerar los cambios, y en la lógica nuestra, cómo nosotros como gobierno nos bajamos del pedestal y nos sentamos horizontalmente con los ciudadanos y somos capaces de cambiar nuestra agenda. Pero pocas veces las historias nos permiten ser protagonistas de la construcción del futuro a los ciudadanos o a los ciudadanos comunes y corrientes, salvo en los actos electorales que son cada 4 años, pero hoy día está un proceso continuo. Y lo que se ganó fue que este proceso no fuera en 2 años más en una elección presidencial, sino que en la construcción de una asamblea, en la construcción de una convención, en la elección de sí o no una nueva constitución y en la priorización de la agenda social. Yo creo que ese es el gran cambio conceptual del mea culpa que hizo el presidente de la República, es que como gobierno nosotros estamos diciendo la pelota está ahí. Usted sentía malestar, tenía ganas de protestar, ahora transformemos esto en una propuesta concreta para hacer mejor las cosas, con un desafío no menor. Va a venir una etapa dura en términos económicos, que lo ha dicho el ministro de Hacienda, Ignacio y todos los demás. El desafío, por lo tanto, es que esta propuesta la podamos canalizar hacia algún lugar, porque si solo es movilizarnos, créeme que la situación económica puede ponerse más compleja. Nos toca estudiar, nos toca informarnos, debatir y proponer. Van a haber mecanismos. Lo más probable es que las municipalidades igual hagan, organicen participación ciudadana, y son las instancias públicas, sociales. Hoy día las plazas se han rehabilitizado, ¿cómo se dice? Se me fue la reutilizado. Dejémosla ahí. Recuperaron su lugar histórico como espacio público de encuentro. Exacto, porque es muy lindo. Entonces son espacios comunes donde uno conversa, donde no conoce a nadie, y uno se pone a conversar y debate. Qué bonito que rescatamos eso. Una cosa va a cerrar ahí. Por favor. Pocas veces lo que sea, la historia nos da esta oportunidad, y algún día recordaremos el año 2019-2020 como el proceso en que se construyeron los próximos 50 años de Chile en la historia. Entonces, esa lógica de recuperar el espacio público, de recuperar la confianza con el vecino, de conversar con el supermercado con alguien de cómo queremos que sea el país, cómo nos imaginamos, si lo que tenemos, la habíamos perdido. Éramos tan autómatas y tan individualistas en esta lógica que nosotros nos dedicamos a producir. Los que voy a... En el buen sentido de la palabra, esto es más grande que la Teletón. Exacto. En el buen sentido hay de la una palabra. buena oportunidad, pero que no se nos olvide, digo porque soy ministro de Desarrollo Social, que hay que priorizar también y poner el foco en aquellos que más necesitan o que son más frágiles hoy día, porque a veces pensamos... Y ahí están las reformas que el gobierno propuso y se comprometió a sacar. Agenda social, chiquillos, porque sin agenda social suena bonito construir constituciones, soñar en los griegos, en los espacios públicos, en las plazas, pero yo creo que algo hemos entendido muy bien, que las necesidades de la gente son concretas ahora, y como gobierno no podemos olvidarnos de eso. Gracias, ministro, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti. Y ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros este fin de semana. Así como siempre, la recomendación: si va a salir, va a beber, no lo haga manejando, y si va a salir, conversa, aproveche estos espacios de diálogo para que debatamos, tengamos más ideas y podamos construir entre todos, que nadie quede fuera de este pacto social que estamos construyendo en Chile. Un abrazo, que esté muy bien, muy buen fin de semana, chao.